Carlos Fara es analista político y está en línea para conversar con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Aquí te saluda Martín Bustamante. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánto le aporta esto a la campaña de Sergio Massa, esta reaparición de la vicepresidenta? Mira, primero, digamos, lo importante es que apareció, digamos, y de alguna manera hubo algún respaldo, digamos, al propio Massa en su negociación con el Fondo Monetario, lo cual, digamos, era un tema, obviamente central. Pero me parece que más allá de eso, digo, como siempre, Cristina, lo que hace, digamos, es como desarrollar un montón de conceptos Sí. para dar la difusión política, ¿no? A su propia dirigencia, a su propia tropa militante, digamos, sobre todo teniendo en cuenta que de la posibilidad, digamos, que Unión por la Patria tenga de pasar a una segunda vuelta, tiene mucho que ver con poder dar un cierto debate, digamos, en la escena pública y no simplemente, digamos, estar a la defensiva por el tema económico, ¿no? ¿Y cuán distinto es hacer todas estas declaraciones, opinar, intervenir, argumentar, con o sin medidas, ¿no? Porque lo hace ahora que Sergio Massa tomó una cantidad de medidas que, imagino, benefician a buena parte de la población, la medida de ganancias, la medida del IVA. ¿Qué pensás con respecto al momento y al vínculo que tiene con varios de los conceptos que desarrolló allí la vicepresidenta? Bueno, primero el momento, digamos, es un momento adecuado, teniendo en cuenta, digamos, todas las cosas que están sucediendo en general en la campaña, en la economía, etcétera, y que en el momento en el cual, digamos, ya una parte importante de la población empieza a escuchar los argumentos de las distintas campañas, ¿no? Digo, Ujú. si vos lo haces como demasiado temprano, finalmente, digamos, queda muy, digamos, desdibujado, muy perdido en el espacio, teniendo en cuenta, digamos, que a veces es demasiado prematuro. Me parece que a partir de ahora ya los argumentos empiezan a caer, las fichas empiezan a correr. Me parece además que desde ese punto de vista las medidas son importantes porque le dan el marco, es decir, el gobierno reacciona frente al tema inflacionario, independientemente, digamos, de cuánto efecto eso pueda tener, pero por lo menos le da argumentos a la campaña, le da argumentos a la dirigencia, a los militantes, como para enmarcar la reacción del gobierno frente a la temática. Mm. Bueno, da la sensación que con el resultado electoral se terminó de consolidar el fin del eje político, si se quiere, de los últimos 15, 20 años, que siempre fue kirchnerismo-antikirchnerismo. ¿Cómo pensás que lo está procesando eso la vicepresidenta de la Nación a partir de lo que escuchamos ayer? Bueno, a ver, primero, Cristina, digamos, recordemos que fue la primera que de alguna manera anticipó de que había una discusión de tres tercios, Sí. digamos, que no era una discusión polarizada como la de 2019. Ella lo volvió a remarcar ayer, como diciendo, bueno, yo que iba a comentar si yo de alguna manera lo anticipé. Me parece que ella toma nota de todo eso, enmarca, digamos, la discusión contra las dos grandes propuestas opositoras, por un lado la dolarización, por el otro lado la bimonetización. Sí. Me parece que desde ese punto de vista, digamos, obviamente lo pone en los términos en los cuales trata de poner responsable al Fondo Monetario. Ella, digamos, yo creo que muy tempranamente tomó nota de que el clivaje tradicional por lo menos se había cruzado, no es que había desaparecido el eje kirchnerismo-antikirchnerismo. De hecho, digamos, la propia Patricia Bullrich lo pone sobre la mesa en sus propios spots televisivos, pero lo cierto, digamos, que esta es una situación que definitivamente se había complicado y que sabemos, digamos, pues en su momento Cristina también lo dijo, consciente de que una parte de la base electoral del Frente de Todos, de gente que lo votó en 2019, con decepción frente a los resultados del gobierno, hoy efectivamente se había corrido a votar, por ejemplo, a Milei, ¿no? El diputado nacional Emiliano Jacobiti, dirigente radical, uno de los principales operadores de Martín Lustó, dijo que hoy en declaraciones radiales, dijo que no espera que en un balotaje los radicales voten a Milei. ¿Pensás que se puede llegar a armar una suerte de gran frente? Bueno, Sergio Massa habla de gobierno de unidad nacional. ¿Pensás que se puede armar un gran reagrupamiento anti-Milei en un eventual balotaje?
Eso es factible, ¿no? Digamos, la foto de Massa con los gobernadores en Salta y en donde está hay dos gobernadores íconos radicales, ¿no? Morales por un lado y el gobernador Valdés de Corrientes, me parece que de alguna manera le abre la puerta a esta situación, ¿no? Yo creo que, no te diría, digamos, por ahí un votante de clase media que eventualmente, digamos, puede votar radicalismo en sus respectivas provincias, pero que básicamente es un independiente, ese probablemente, digamos, esté más encolumnado con mayor o menor disgusto con Patricia Bullrich, pero es absolutamente cierto, digamos, que estamos en una situación en la cual Patricia Bullrich corre riesgo concreto de quedar fuera del balotaje, y a partir de eso está claro que los actores van a tomar decisiones autónomas respecto de una puja que obliga, digamos, a la política y a la sociedad a definirse más probablemente entre Massa y Milei. No es para nada improbable que Javier Milei gane las elecciones. Es verdaderamente una opción de acá a los próximos meses aquí en la República Argentina. La pregunta es si, más allá de eso, se logrará consolidar como fuerza, gane o pierda. ¿Pensás que lo puede hacer, que tiene estructura, que tiene dirigentes que efectivamente pueden llevar adelante una consolidación de este espacio? Bueno, la verdad es que dirigentes para consolidar un espacio en un escenario de derrota, la verdad es que no lo veo, ¿no? Digo, Mm, me parece que todo lo que se está acercando es frente a la expectativa de que eventualmente gane. sí. No creo que, digamos, que haya mileístas, ¿no? Que se hayan convencido ahora del proyecto, gane o pierda. No, creo que se convencen si gana, pero no creo que se convenzan si pierda, ¿no? Entonces yo desde ese punto de vista te diría que me parece que teniendo en cuenta que eso no es una estructura política, sino que es fundamentalmente es la gran adscripción a la expectativa que generó una persona, bueno, ahí le pongo un signo de interrogante fuerte sobre el futuro, ¿no? Mm. Político de Milei, independientemente de que también hay que prestarle atención a la representación que Milei pudiese estar haciendo de un sector con Milei o cualquier otra figura, digamos, que logre llenar ese espacio, ¿no? Mirando la experiencia de su socio en el gigante que tenemos al lado, hablo de Jair Bolsonaro, ¿pensás que puede haber algo de intentar imitar esa experiencia, eso que sucedió, tratando de consolidarse, al punto que Jair Bolsonaro, atravesando una pandemia, atravesando una guerra, con varias crisis, y frente a un gran reagrupamiento opositor, perdió tan solo por 2 puntos en un balotaje? Sí, lo que pasa es que, digo, Jair Bolsonaro se presentó a presidente y ganó, y a partir del Sí. poder, ¿no? Consolidó, vamos a decir así, ese bolsonarismo de una mitad de Brasil. Ujú. Me parece que Milei eventualmente podría consolidarse si efectivamente gana la presidencial. Si no, digamos, eso después lo veo más complejo, y además tener en cuenta que el fenómeno Bolsonaro está anclado en algunos grupos sociales, digamos, muy definidos, ¿no? Fuerzas Armadas y de Seguridad, el Frente Agropecuario, los evangélicos, cosa que en la Argentina eso no está, digamos, claramente. No hay un movimiento evangélico, digamos, ligado a la política. El Sí. Frente Agropecuario probablemente esté más cerca de Juntos por el Cambio, y las Fuerzas Armadas y Seguridad, digamos, son un público que no está siendo particularmente una apuesta política, un poco por la propia historia argentina, digamos, después de la dictadura, ¿no? Carlos, te agradecemos muchísimo por este tiempo. Muy, muy interesante esta conversación. Igualmente para mí, que tengas linda noche.